Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar la siguiente reflexión, donde vamos a ver qué hacer en momentos difíciles. Vamos a aprender de nuestro modelo que es Jesús. El Señor había pasado una serie de situaciones y Él sabía lo que venía, pero Él nos da un ejemplo y un consejo en nuestra meditación siguiente. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, del 39 al 44, dice así: Y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Él sabía lo que venía, sabía que iba a ir a la cruz, pero dice que él tenía la costumbre, el hábito de ir a un lugar que se llamaba Getsemaní, como nos dice en los evangelios de Mateo y de Marcos, y que era en el pie del monte de los olivos. Es bueno, en primer lugar, que cada uno de nosotros tengamos un hábito de orar en un lugar determinado a una hora determinada, o sea, la perseverancia y el hábito. Vemos aquí lo primero. Cuando llegó al lugar, les dijo a sus discípulos: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba. Entonces, él se apartó en la oración. Nosotros debemos de aprender también que la oración en privado es muy importante. Dice que como a un tiro de piedra son como unos 30 o 50 metros de distancia, depende de quién tire la piedra. Pero él dice que se arrodilló, o sea, es una actitud de humildad delante de Dios Padre. Y oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la Biblia, cuando habla de copa, se refiere a un trago, a una experiencia que se va a pasar. En este caso era la cruz del Calvario. El Señor llegó a sufrir. Él vino 100% como hombre. Aquí es el Cordero de Dios que va a sufrir por nosotros voluntariamente. Él está a punto de tomar ese sufrimiento. El sufrimiento no era tanto lo que nosotros miramos, sino era el identificarse con todos nuestros pecados, identificarse con nuestras transgresiones, y por una parte, y por otra parte, apartarse temporalmente de Dios, porque el pecado aparta de Dios. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él está buscando la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos acercamos a, a renunciar a nuestra voluntad, a creer que la voluntad de Dios, un Dios que nos ama, un Dios que conoce las cosas mejor que nosotros, un Dios que ve nuestro futuro, un Dios que tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Nosotros confiamos en Él y nos entregamos a su voluntad. Dice que un ángel llegó a fortalecerle, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gotas gruesas de sangre que caían sobre la tierra. Se ha pensado aquí en lo que se llama una hematidrosis, que es una mezcla de sangre con sudor debido a un estrés extremo, donde hay un rompimiento de los capilares sanguíneos y se mezclan con el sudor cuando hay un estrés extremo. Entonces vemos aquí la importancia, como dijimos al principio, del Señor, que nos está enseñando a tener un hábito en la oración, a acudir a Dios en cualquier situación,
a la oración. Eh, Él viene como hombre, 100% como hombre, sufrió aquí como hombre, pero se está preparando. No está confiando en sí mismo, sino que está confiando en su Padre, en la voluntad de su Padre. Cuando nosotros llegamos a Él, entonces encontramos en Dios un refugio, como dice el Salmo 91. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Por cuanto en Él ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré y le mostraré mi salvación, porque Él es refugio y Él es salvación. Recordemos que el primer Adán en el huerto del Edén, él pereció, él sucumbió en la tentación de apartarse del plan de Dios, de desobedecer por buscar la voluntad propia. Pero aquí vemos al segundo Adán, al Señor Jesús, victorioso por entregar la voluntad del Señor. Entonces, hoy vemos nosotros que el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario en lugar nuestro. El Señor lo resucitó de entre los muertos, Dios lo resucitó de entre los muertos, y ahora Él es nuestro único intercesor. Él está sentado a la diestra de Dios Padre, como dice Hebreos 4, del 14 en adelante. Nosotros debemos de acercarnos a Él confiadamente en cualquier necesidad que tengamos. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, es decir, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, perseveremos, no desmayemos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y gracia en el oportuno socorro. Cuando el Señor, dice el Evangelio de Lucas, se levantó de su oración en el huerto de Getsemaní, donde Él está buscando la voluntad de Dios, donde Él está buscando la fortaleza. Y vemos también que el Señor le envía un ángel a fortalecerlo. Recordemos que también al principio del ministerio de Jesús, cuando Él estuvo en la tentación en el desierto, Dios Padre también le envía un ángel para fortalecerlo, y Él nos va a enviar también a nosotros fortaleza en diferentes formas, aún de ángeles. A sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y que no tropieces en piedra. Cuando Él se levanta entonces de la oración, dice que fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y oráis para que no entréis en tentación. Anteriormente nos cuenta la narración de Lucas de que Pedro había prometido no negar al Señor. Había dicho que aunque todos le dejaran, él no le dejaría. Él estaba confiando en sí mismo. Pero más tarde, según la narración también de Lucas, el mismo Pedro negó al Señor 3 veces por confiar en sí mismo, por no confiar en el Señor. Tenemos que saber que solamente a través de la oración vamos a tener la fortaleza que necesitamos en toda situación. A través de la oración vamos a conocer los planes y la voluntad del Señor. Es la forma que el Señor nos ha puesto. Dice que ellos de tristeza, entonces el cansancio, la tristeza, el desánimo, todo aquello va a ser vencido con la oración para tener victoria y para no sucumbir. El Señor les dice entonces a aquellos que no han orado, les dice que hagan 2 cosas, levantaos y orad. Nosotros tenemos que levantarnos y orar también, como lo hizo el Señor Jesús. Y nosotros ahora tenemos la ayuda de Dios Espíritu Santo, como dice también Romanos 8, 26 y 27, dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ya para terminar, vamos a ver que nuestra oración y la oración que el Señor hizo como hombre y que Él nos modeló, es una oración que requiere perseverancia, que requiere hábito y que requiere una entrega de la voluntad a los planes de Dios, quien nos ama y que tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, al velar y orar, nosotros vamos a recibir la fortaleza que necesitamos de Dios, porque Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, como habíamos visto que dice el Salmo 91. Entonces es importante perseverar en oración, en sumisión a Dios Padre, orando con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús fue a la cruz voluntariamente como hombre, y como hombre tomó nuestro sufrimiento, hizo todo el esfuerzo y sufrió su espíritu, su alma, su cuerpo, por amor a nosotros. Aunque la salvación es únicamente por fe, por gracia, y no tenemos que hacer nada nosotros, pero a Jesús le costó su propia vida, su propia sangre. Él se dio por nosotros voluntariamente. Y ahora, después de haber realizado la redención en la cruz y la justificación, nos ha justificado por su resurrección, ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, y todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por eso estamos proclamando que Él es el Señor, el Salvador, y Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por todos aquellos que acuden a Él. Espero que tú acudas a Él. Espero también que nos des una opinión acerca de este estudio que hemos tenido, que hemos compartido, que nos des un comentario, un like, que escuches otra vez este video. Te invito a que lo compartas, a que nos des un like, a que escuches los anteriores y los que vienen, y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.